Bueno, muy buenas tardes, señoras y señores, damas y caballeros. Estamos en un nuevo episodio de Historias Bélicas. Estas historias que hacemos junto a mis geniales compañeros. Está con nosotros Jorge Vigo. ¿Cómo está, Jorge? Bien, bien, en la bella Francia, siempre con las calles cortadas y revueltas, pero bueno, Es la historia del piquete. es la historia del El piquete. tatarabuelo del piquete. Bueno, está en ausencia nuestro querido Guillermo Laferrier, que anda por el mundo dando vueltas. Así que Sí. en su reemplazo tenemos a nuestro joven maravilla, Juan Ostrowski. ¿Cómo está, Juan? Bien, todo bien por suerte. Gracias por invitarme nuevamente. Bueno, lo que tiene de bueno de tener a Juan es que no está diciendo barbaridad de Francia como estaría diciendo Guillermo Guillermo. permanentemente. Claro. Sí. Bueno, mi nombre es Karina Mariani y vamos a hablar hoy de la Fronda en esta saga que tenemos, en la que venimos explicando el lento camino hacia la Revolución Francesa. Antes que nada, vamos a hacer algunos parroquiales. Esta historia y todas las historias anteriores, todas las batallas las tienen en nuestra web, historiasbélicas.ar. Historiasbélicas.ar, ahí tienen todas las batallas que hicimos, las tienen en nuestras plataformas, en YouTube, en Evox y en Spotify. Tienen también historia de la guerra y tienen también la cronología, lo que va pasando con la guerra de Ucrania y Rusia. Y tienen también nuestro crowdfunding, porque no somos el clavel del aire, señores y señores, vivimos de algo, así que recibimos todo tipo de donaciones en todas las monedas, en todas las especies, y además de esto, si nos quieren escribir para hacernos preguntas, para hacernos propuestas y demás, nos escriben a historiasbélicasok@gmail.com. Historiasbélicasok@gmail.com. Bueno, para hacer todo eso y además para que se suscriban, activen la campanita, dejen comentarios, lo compartan por todas sus redes, vamos a hacer un segundo de silencio. 1, 2, 3, ya. Y ahora, bien, vamos a avanzar con el tatarabuelo del piquete, la historia de la No, fronda. A ver, Juan, ¿cómo ves esto? Eh, Antes que nada, hay que explicar que generalmente se habla de la fronda en singular, pero en realidad son varios sucesos. La fronda es como dice el PDF, aquí en la imagen, es 1648-1653. No es una sola, sino que es una serie de revueltas contra la monarquía. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que hay que explicar una por una en algún sentido y entender por qué se da cada una de estas. En particular, la Fronda, como la generalidad, es una serie de revueltas que se da entre 1648 y 1653, en un momento en el cual Francia empieza a parecerse un poco a la Francia monárquica que conocemos de el poder absoluto del rey, una monarquía mucho más poderosa y una muy pequeña, realidad no pequeña, pero sí un poder de la nobleza que empieza a empequeñecerse de a poco. Esto se da a partir de los reinos de Enrique IV y fundamentalmente de Luis XIII, que, como hace suponer su nombre, es el padre de Luis XIV. Y especialmente con dos primeros ministros, no sé, nunca entiendo, nunca sé bien si realmente está bien considerar como primeros ministros en esa época a Richelieu y a Mazarino, pero fundamentalmente con Richelieu. ¿Por qué? Porque Richelieu es quien mete a Francia o sigue a Francia dentro de la Guerra de los 30 años, es quien estructura el concepto de monarquía absoluta francesa y es el que elimina de alguna manera, o prácticamente elimina, la influencia de la nobleza y de los príncipes franceses sobre la monarquía. Por tanto, durante bastante tiempo, los nobles y los príncipes franceses empiezan a ver que su influencia y su poder sobre la monarquía empieza a verse eh, muy seriamente dañado, y además, para sostener algo que esto pasa en Francia, pero pasa en Estados Unidos, en Inglaterra y en cualquier lugar donde vayamos, para sostener una guerra hay que tener dinero, y para tener dinero a las monarquías y a los gobiernos en general no se les ocurre mejor idea que aumentar los impuestos. Por tanto, un montón de gente empieza a quejarse sobre esa subida de impuestos, especialmente
obviamente la gente del común, pero también gente ya de una nobleza un poco menor, de menor estofa, que hace que durante estos 5 años, que además coincides con un hecho muy particular, que es que muere Richelieu, muere Luis XIII al año siguiente y comenzaría el reinado de Luis XIV, pero Luis XIV todavía es menor de edad, por tanto se genera una regencia a cargo de su madre, que es Ana de Austria. Entonces, toda esa combinación de cosas, que es una monarquía que empieza a absolutizarse de alguna manera, un aumento de los impuestos, sí, un momento que siempre en las monarquías absolutas o en las monarquías no parlamentarias es de crisis, que es un momento en el cual el rey tiene minoría de edad y hay una regencia, una serie de levantamientos que son conocidos como la Fronda y que su resultado es que estructuran una monarquía incluso más absolutista que la que se pensaba hasta ese momento y que son muy importantes, dicho por el mismo Luis XIV o por sus biógrafos, en la forma en la cual vivió Luis XIV esa guerra, esa lucha de 5 años, estructuraron cuál es la idea de Luis XIV eh, para, para entender el Estado y para cuál es la relación que tiene que tener el Estado con, especialmente con la nobleza y con los príncipes. En ese No sentido, me aprendió mucho gustaría la escuchar a familia Jorge. después de cómo joder con los impuestos. Así le fue. Exacto. Sí, bueno, justamente creo que Luis XIV, digamos, los historiadores cuentan que Luis XIV, bueno, esto se sabe, digamos, estuvo durante varios momentos específicos de la Fronda viviendo en castillos abandonados, teniendo guardia en su cuarto, huyendo con su madre de distintos poblados. Entonces, esa experiencia de qué es lo que pasa cuando se le da poder a los nobles y cuando la monarquía no tiene un poder absoluto, es lo que generó que Luis XIV forme el estado del famoso Rey Sol. Digamos, para él fue exitosísimo porque él gobernó, es uno de los reyes que más gobernó en la historia del mundo, digamos, cerca ahí con Isabel, etcétera, con la reina Victoria, por ahí más o menos como 70 años. Digamos, el problema fueron sus herederos, que fueron un desastre, pero él en sí fue un rey exitoso para lo que él necesitaba, digamos. Entonces, Cuentan en que ese pagaba sentido, sí me carísimo, gustaría. perdón, que pagaba ¿Cómo? carísimo el heno para dormir. Para. Sí, pero además cosas bastante que es, por ejemplo, huyendo, hay relatos de él mirando con Mazarino escondidos en un castillo, en un lugar, cómo quemaban el castillo, digamos, es como, fue muy traumático para Luis XIV eso, y en algún punto fue, varios historiadores lo sostienen, el hecho de por qué Luis XIV es como es y su gobierno fue como fue, digamos, que tal vez no sabríamos cómo hubiese sido si no hubiese existido la Fronda, cómo hubiese sido el gobierno francés, si hubiese sido el mismo absolutismo o no. Pero bueno, es lo que pasó históricamente, ¿no? Bueno, Jorge, Eh, adelante. sí. Perdón, Juan, seguí, manéjense entre No, ustedes. eso. Quería escuchar a Jorge que cuente un poco sobre el tema específico importante acá, que es cuál fue la guerra, cuál fue la lucha. Sí, acá vamos a tener en cuenta dos cosas. Pasemos a la primera placa. Eso es. Esto que ya lo usamos otras veces cuando hablamos de la Jacquerie y de las guerras de religión, la estructura social francesa mantiene. Tiene algunas mejoras porque obviamente cambia la economía y algunas tecnologías que mejoran, algunas formas de trabajo y algunas formas de vida, pero sigue siendo la carga impositiva mayor en las clases más bajas. eh, los burgueses, según su posición, se ven más afectados por esto. Y como decía recién Juan, hay burgueses que pasan a ser lo que se llama nobleza de toga, que son burócratas, parlamentarios y demás. Eso también va a tener problemas aquí en la fronda. Y por supuesto la nobleza que no paga casi nada, igual que el clero, y acumula dinero. Y la corona que tiene gastos donde a veces es la corrupción, a veces es la guerra, a veces el simple desorden administrativo, afecta a todo el sistema. Y esto seguirá hasta la Revolución Francesa. Repito, en alguna modificación estructural por el cambio en la evolución de las formas de vida, pero no va a haber grandes innovaciones.
El otro problema que vamos a tener es, y pasemos a las otras y empezamos a ver quiénes son los protagonistas acá, es que como dijo Juan, el problema de asegurar la corona en cuanto a lo que puede hacer y no puede hacer y su firmeza viene desde Enrique IV. No nos olvidemos que Enrique IV llega como vencedor de la guerra de religión y siendo protestante toda su vida, se hace católico para poder acceder al trono. Y va a tratar de cerrar los poderes reales, hasta que finalmente lo van a asesinar. Ahora, Francia tiene algo que no tienen las otras casas reales de su época. ¿Qué es esto? Si uno sigue la línea inglesa, por ejemplo, para la época que nosotros vamos a ver, hasta han terminado los Tudor, están los Stuart, pero no tienen familias en competencia para la corona. Los Hohenzollern tampoco, de hecho los Hohenzollern se casan generalmente con mujeres de Brandenburgo, y Brandenburgo es la madre de Prusia, así que queda todo en familia. Y lo mismo hacen los Augsburgo en Austria. Pero acá en Francia, todas las casas de las familias, los Valois que se están yendo, que se fueron, los Borbones que vienen, las ramas de los Borbones y demás, todos tienen apetencia de ser rey. Así que se vuelve como un gigantesco problema de familia con muchas ramas y todos quieren manotear la corona. Esto no quiere decir que en los otros lugares no haya esa intención, pero a todos en los demás lugares le falta legitimidad y acá todos podrían llegar a ejercer cierta legitimidad a la corona. Digamos que Así la que revista Hola se leía más en Francia que en el resto de Europa. sí, totalmente, totalmente. Sí. Alguien podía desafiar a los Augsburgo para llegar a ser primer ministro o algo parecido, pero en ningún momento para desbancar al emperador y ponerse él con otro apellido familiar. Claro. Imposible. Y en Inglaterra tampoco pasaba eso, tampoco. Y de los Hohenzollern ni hablemos porque son, o los Romanov se sentaron en el trono y hasta que no terminaba el último, no se fueron. Exactamente, claro. Sí, pero en cambio acá iban y venían, o por lo menos trataban de ir y venir. Así que obviamente los reyes franceses tratan de cerrar el paquete. Enrique lo asesina, María de Medici, que su esposa lo va a parir a Luis XIII, y Luis XIII va a tratar de continuar lo del padre. Tiene el problema, como también lo señaló Juan, de que está metido, va a terminar metido en la guerra de los 30 años. ¿Quién lo va a meter? Lo va a meter Richelieu, pero Richelieu lo va a meter porque se da cuenta de que en la guerra de los 30 años se está jugando el equilibrio de poder europeo y un lugar para Francia en ese equilibrio de poder. Pero por supuesto, tiene un costo impositivo muy alto, aunque tiene una contraprestación política también muy alta. Así que todos vienen tratando de armar esta monarquía absoluta. ¿Cuál es el problema? Que cuando muere Richelieu se acaba el cerebro de esa monarquía. Se acaba el armador, el constructor del sistema para que funcione. Y Ana de Austria, como regente y madre de Luis XIV, va a elegir como reemplazo otro cardenal, que es Mazarino. Primer problema, Richelieu era francés, Mazarino era italiano. Así que mucha gracia, al principio no hizo. ¿Y qué sucede? Para los que Te estén viendo la interrumpo imagen, un segundo, Jorge. Más allá, digamos, de las dotes políticas de Richelieu y de lo que se levanta alrededor de Mazarino, esa imagen espantosa, tipo, no sé, Rasputín de Mazarino. sí. Les pregunto a los dos, la comparación de ellos dos en formación, en capacidad política, no hablemos de su crueldad y todas esas cosas que, digamos, que serían anacrónicas. ¿Cómo la ven? Para mí Richelieu es una inteligencia mucho más refinada y hábil que la de Mazarino. Ya. Mazarino termina siendo comparativamente un poco más tosco. Claro. Y de hecho, en la fronda lo muestra. Sí, lo muestra.
ampliamente. ¿Vos, Juan? Sí, pienso lo mismo. También es cierto que Richelieu, su andadura política se dio en momentos un poco más pacíficos dentro de Francia y eso hizo que se Sí, expanda de manera mucho más sencilla su audacia política y Mazarino se encontró apenas entró sí, con todo el berenjenal y teniendo que frenar la fronda. Hay que sí, ver que es, digo un poco lo mismo, que es un poco historia contrafáctica, pero qué es lo que hubiese pasado si Mazarín, si no hubiese habido fronda y Mazarino hubiese podido gobernar de una manera más o menos sencilla, un poco más mm, pacífica, pero es cierto que Richelieu históricamente representa mucho más para para el sistema político francés que lo que fue Mazarino. sí. Sí, incluso Mazarino no supo usar la guerra como un instrumento de convencimiento interno o de utilidad política como Richelieu hizo. Richelieu no solo hace la guerra, sino que hasta la explica. Así que también hay alguna diferencia allí. Y uno de los problemas que aparecen, y que un poco Juan también lo mencionó, y vayamos a la siguiente. Sí, nos quedó la que no tiene nombre ahí, La chiquitita. que no tiene nombre en realidad es la imagen clara del inicio de la relación política de la Fronda. Es Ana de Austria con Luis XIV, es la Mira, regencia. mira. Esa es la imagen original. La verdad que a Luisito lo vistieron Bueno, medio raro, pero exacto. bueno, pobre muchacho, ¿qué le vamos a hacer? Las causas cuáles son. Mientras que Richelieu cuando hace la guerra explica por qué cobra los impuestos, por qué contrata mercenarios para que haya más trabajadores en Francia y no tengan que ir a la guerra como soldados. Es decir, mientras trabaja por ahí, Mazarino se instala bajo la idea de que, desaparecido Richelieu, los impuestos iban a bajar. Bueno, este se siente y dice, no, van a aguantar un poco más y sube los impuestos. Primer problema. Así que Es un problema que en campaña política se llama expectativas. exactamente. Es decir, igual que siempre, te la prometo y después no te la doy. Claro, exactamente. Exactamente. Claro, entonces la presión fiscal se vuelve infame eh, y afecta, como decíamos, a toda la población y a buena parte de la burguesía. A los nobles, Había una serie de secciones, por lo menos en París, que las baja. A los claro, ahí hay un problema y que tiene que ver con la segunda parte. ¿Qué sucede? Esos impuestos están en este momento, por un tema de estructura, afectando también a los nobles que al no tener disponibilidad del dinero que tienen los que les pagan a ellos, tienen menos renta. claro. Así que, es decir, todo se va mezclando cada vez peor. Es decir, y yo aquí marqué como causa la población, pero la población en un sentido muy general, muy general. Lo que vos decías de los privilegios y demás. Hay los funcionarios de todo, digamos, estos burócratas que formaban parte del Parlamento, sobre todo y demás, tenían entre sus derechos algo así como derecho al cargo, algo que nosotros vemos, ¿viste? Yo soy, no sé, intendente, mi hijo tiene las habilidades para ser Claro. intendente. Es Hereditario, decir, como los de ANSES, los de PAM. exactamente igual. Bueno, una de las cosas que hace Mazarino es empezar a cortar esos privilegios. Mira, Privilegios que me haces que además, me caiga bien. lo que pasa es que además eran privilegios que también eran rentables, porque algunos cargos se vendían. Claro. Así que, digamos, ya me peleé con la masa de la población y los molesté a los demás, ahora le estoy pegando a la burguesía, porque estos funcionarios de toga o aristocracia de toga está muy vinculada al movimiento burgués en lo que hace a la economía. Y finalmente le va a pegar a la aristocracia, por lo que bien contó Juan. Están armando una estructura donde el que decide es el rey y los aristócratas están porque están, o están de paso. Y esto va a ser muy importante. Juan también lo mencionó, cómo le va a impactar todo lo que va a suceder aquí a Luis XIV, el sufrimiento de todos los movimientos, de los que vamos a ver algunos. Esto va a crear la idea
creo que Luis XIV lo va a decir en algún momento y se lo va a repetir a Luis XV, y Luis XV va a tratar de explicárselo a Luis XVI. No se olviden que Luis XIV es el abuelo de Luis XV y Luis XV es el abuelo de Luis XVI. Así que los consejos son hasta cariñosos si uno quiere. Y el consejo es que para poder ser rey y mantener este absolutismo, cosa que se ve también en Federico, se ve en María Teresa, se ve en Catalina, el consejo es apoyarte en los burgueses y en el pueblo, pero nunca en la aristocracia. Porque los burgueses y el pueblo nunca se van a poder sentar en el trono con la corona. Pero los aristócratas siempre van a querer hacer eso. De hecho, a plazo, y en su momento lo veremos, el gran error de Luis XVI es apoyarse en la aristocracia en vez de apoyarse en la burguesía. Así que eso le hace estallar la revolución en la cara. Así que todo esto está moviendo toda la estructura que, digamos, surgió o comúnmente se la creía estable después de la guerra de religión. Porque la guerra de religión lo que establecieron fue el cambio de la familia gobernante y todos pensaron que iba a seguir más o menos parejo. Cuando Enrique empezó a hacer problemas, lo mataron. Claro. Con Luis XIII no podían porque lo tenía Richelieu, pero bueno, ahora lo tenemos a Mazarino y a Ana de Austria. Así que el tema empieza a moverse. ¿Y qué es lo que sucede? La primera parte de la fronda, o de las frondas, como lo quieran ver, es lo que se llama la fronda parlamentaria. ¿Por qué? Porque Mazarino y la regente mandan al Parlamento de París, y después se repetirán los otros parlamentos, los nuevos impuestos y los aumentos de impuestos. En la primera reunión, y en presencia de Mazarino, el Parlamento acepta, pero al día siguiente rechaza todos los impuestos. Se opone directamente a la corona. Los habían leído. Sí, no, más que no habían leído, no se animaron, digamos. Bueno, y esto provoca, por supuesto, Mazarino se los quiere comer crudos, y de casualidad, a los pocos días, se sucede la batalla de Lens, porque no nos olvidemos que la guerra de los 30 años está terminando, y para Francia va a seguir la guerra con España. Así que las guerras siguen, y los costos de guerra siguen así. Bueno, victoriosa la corona en Lens, a Mazarino no se le ocurre mejor idea que atacar al Parlamento metiendo el preso a algunos diputados, entre ellos a Bruselas. Moll, que era el presidente, va a tratar de defenderlo, pero claro, el poder de la corona es muy fuerte. ¿Y qué es lo que va a balancear esto? Lo que va a balancear es que va a haber un aristócrata que va a ser punta en esto, que precisamente Gastón de Orleans, y ahí tenemos lo que yo decía antes, la familia Borbón contra la familia Orleans. Claro. Que si ustedes lo recuerdan, va a seguir hasta el último rey de Francia, que es Orleans, y no es Borbón. No es Borbón. Así que fíjense la constancia de los Orleans. Familia tesonera, si las hay. Y no solo Gastón, sino la hija, que es Anne-Marie. Y la hija es una activista de la fronda. No es una cara bonita que sale y conversa, no, participa en todo, incluso va a participar en la apertura de París a las tropas, va a movilizar a la gente. Bueno, todo este movimiento, sobre todo, no solo los impuestos, sino el detonante que es la detención de Bruselas como parlamentario, hace que haya barricadas en París, igual que ahora. Pasa lo mismo que ahora. Y esto va a terminar en un conjunto de combates. Y acá empiezan a aparecer las cosas interesantes. Decime cuándo pasó, ¿eh? Sí, no, Condé se pone, sí, perdón, perdón, me distraje yo, pasaba una página más. Ahí está. Condé se pone del lado de la corona. Y se pone del lado de la corona porque él acaba de ganar Lens. Entonces viene con la fama, la bandera, los títulos y demás. Pero del otro lado,
otro grandísimo general francés, que es Turena, se pone del lado de los frondistas. ¿Y qué es lo que sucede acá? En Francia no hay soldados, porque la mayoría están en el frente. Entonces los frondistas coquetean con la corona española, lo que va a hacer que tropas españolas entren en Francia. Esto se va a agravar porque cuando esas tropas quieran entrar, la gente de los pueblos fronterizos van a tratar de resistir y demás. Lo cierto es que en menos de un año, y de algunos escarceos militares entre Condé y Turena, van a llegar a un acuerdo como para dejar todo como está, volver para atrás algunos de los impuestos, no todos porque hay que pagar la guerra, y dejar de toquetear algunos privilegios. Pero ¿qué pasa? Si vamos a la página siguiente, esa, ese acuerdo que se firma en el 49 apenas dura un año. Apenas dura un año. Consulta respecto de de las escaramuzas estas. Digamos, son todas las barricadas iguales en todos los momentos de la fronda. ¿Y cómo se hacen? ¿Con qué las hacían? ¿Con qué se armaban? ¿Contra qué? Digo, la A ver, cosa práctica del piquete. sí, a ver, las barricadas están en París. Es decir, en la fronda el centro más fuerte es París. Los Recordemos que combates, París no es París ahora, o sea, no tenía la diagonal, no tenía nada. no, claro, Era un caserío. era un caserío. Bueno, igual Y tampoco es muy amurallado. distinta a la París, no es tampoco muy distinta a la París actual, ni a la de la Revolución Francesa, ni nada, en el sentido de que es el centro siempre del conflicto y los Sí, reyes tienen que irse de ahí. No por nada, Luis XIV crea Versalles, digamos, se tiene que ir, sabe claro. que la monarquía tiene que irse de París, porque siempre Sí, está presa de que cualquier problema político o económico que haya, la gente va y hace una barricada y encierra a la monarquía y no pueden salir. Entonces esa Versalles es hija de esto también. es hija de esto, Por sí, eso por me parece, supuesto. exacto, por eso me parece importante esta cosa de cuál es el efecto que tiene Luis XIV, Mm, la fronda, La para fronda. que incluso generen porque recordemos, el castillo hasta ese momento era donde hoy es el Museo del Louvre, era el castillo real. La idea Claro. es sacar a la monarquía de París e ir a otro Mm, lado. No se fueron muy lejos, pero por lo menos fuera de las De la murallas de muralla de París. París. Sí. Bueno, para la época sí se van bastante lejos, pero a lo que iba yo es que el trazado de las diagonales de alguna manera debilita, que es muy posterior obviamente, pero Mm. debilita la fuerza de las barricadas como las conocemos. Al poder Sí, entrar un ejército de un saque en una gran diagonal no es lo mismo que meterse por callecita. sí, las calles de Haussmann facilitan el movimiento de las tropas, Claro. la comuna. Eh, pero acá, como decís, todavía era un caserío. Eh, Ahora, esas barricadas se hacen con todo lo que hay a mano. Piedras, carros, lo que encuentran. Y es el pueblo de París, porque acá pasa algo muy similar a lo que pasó en la Yaquería, a lo que pasó en la guerra de religión. Los pueblos salen corriendo atrás de alguno y no tienen mucha idea de para qué. Y si no tienen ahora, imagínate en esa época. Claro, son famosos los juicios posteriores a la Yaquerí, cuando los tipos dicen, nosotros íbamos porque creíamos que había que ir, pero no tenían la menor idea de nada. Así que, y acá también, porque acá en última instancia es una pelea de intrigas de poder. Eso pasa en París, digamos, las barricadas, sí, sí. Ojo, barricadas donde se tiran tiros, cañonazos, entran a caballo, pasa de todo. Pero fuera de París, pero no dejan de ser escaramuzas, fuera de París, las batallas son más bien pobretonas. Eso es raro, va raro, al menos una constante. Los conflictos internos en París, en Francia, son bastante pobres. Los combates, los movimientos de tropas, siempre falta tropa, siempre son pequeños, es decir, tienen grandes generales, pero como que nunca alcanza, nunca alcanza. Y como decíamos, habían llegado a un acuerdo, pero al año,
Mazarino empieza a empujar otra vez junto con Ana para solidificar la monarquía absoluta, y mientras están arreglando y hablando y demás, a Mazarino se le ocurre meterlo preso a Condé. ¿Por qué se pelean Mazarino con Conde? Porque Condé, digamos que en el episodio anterior, Sí, había salvado a la monarquía. por eso. Y entonces, si él salvó la monarquía, ¿por qué Sí. no puede ser el duque de Enghien rey? Entonces Mazarino lo mete preso. Pero Y junto con él lo mete preso al hermano, al conde de Conti. Van los dos presos juntos. También tiene otro problema. Hay un muchacho, después va a ser arzobispo de Retz, que antes de ser cardenal ya estaba en la lista, Mazarino lo plancha. Así que es otro aristócrata más en contra. Los que están viendo la imagen van a ver cómo estamos sumando a los Orleans, padre e hija, Condé, a Conti, a Retz, son 5. Después lo vamos a sumar al duque de Bouillon. El duque de Bouillon es hermano de Turena. Así que Turena va a seguir por ahora del lado de los frondistas. Y aparecen mujeres, además de Ana de Orleans. Mademoiselle de Longueville, que es hermana también de Turena. La Chevreuse, que también se va a levantar. El duque de Lorena, que si uno los mira, son todos apellidos que compiten por la corona. Compiten por la corona. Son gente de Borgoña, de Lorena directamente, de Orleans. Bueno, en esta lucha de competencias, Turenne se va a enfrentar al duque de Choiseul, que es un aristócrata, pero es el comandante del ejército de campaña francés y se va a mantener leal a la corona. ¿Cuál es el problema que tiene Turena? Turena no tiene tropas. Le vuelven a pedir apoyo a España y España le ofrece las tropas de Leopoldo de Austria, que están ahí nomás en Flandes. claro. Bueno, Leopoldo viene, pero claro, empiezan las campañas, vuelve otra vez el pueblo a retasearle el paso a las tropas españolas y no se decide nada, y de repente Leopoldo de Austria dice, bueno, esto está costando mucho a la corona española, yo me vuelvo a Flandes. Se acabó. Entonces Turena te queda con un ejército chiquitito, muy pobre. Y ejércitos, que tanto el de la corona como el de él, son ejércitos de mercenarios. ¿Por qué? Porque las tropas regulares, reclutadas, están peleando contra España. Así que para ir a pelear hay que pagarle gente inmediatamente. Lo ¿De que dónde también son los mercenarios? ¿Son franceses? ¿Son...? no, bueno, eso nosotros nos debemos un capítulo sobre los mercenarios Es verdad. específicamente. A ver, los mercenarios en esta etapa, están terminando de ser compañías de mercenarios como las italianas, para empezar a aparecer como mercenarios individuales. Se los contrata de a uno. Ya no hay jefes de compañías de Claro. mercenarios y demás. En su mayoría, esto ya lo había empezado Luis XIII, a tratar de sacarse mercenarios del ejército francés. Pero claro, se sacó a algunos mercenarios, pero el ejército regular ahora lo tienen peleando en Flandes. Así que tienen que volver a contratar y los contratan de a uno, que es no más caro, pero la calidad es mucho más variable. Cuando los mercenarios los entrenaba un capitán de mercenarios, un jefe de compañía, la calidad de combate era pareja, pero ahora que venía cada uno con su experiencia personal, eran muy irregulares. Y anda a Lo que hacerle, también, anda a hacerle el hunting, a ver cuánto sirven o cuánto no. De a uno. claro, ¿Y las armas claro, en esta época que la trae el mercenario, viene provisto, la da algunas, seguro las de filo las traerían los mercenarios, porque bueno, era su herramienta de trabajo. Es decir, es como para nosotros llevar la tablet o la compu. Claro. Trabajamos con eso. Así que, pero probablemente las de fuego no, las de fuego deberían ser provistas porque, bueno, es más caro, necesita otro tipo de mantenimiento, otro tipo de provisión, balas,
tal cual. pólvora, mechas y demás. Así que y es un sistema de guerra complejo. Si no, no cualquiera puede pelear acá. Estamos en la etapa terminal de los tercios. Es decir, es bastante bravo todavía el sistema para poner a cualquiera. Y tal vez eso explique por qué las batallas no son tan relevantes, ni son tan importantes, son apenas choques. De hecho, hay un momento en que Turena se va a enfrentar a Choiseul, y Choiseul tiene un problema. La verdad que hay veces en la guerra pasan cosas ridículas. Eh, un regimiento es el regimiento de los guardias del rey, pero hay otro regimiento que es el regimiento de Lorena. Bueno, el regimiento de Lorena era más antiguo que los guardias del rey. Entonces, en la formación de batalla tenía preeminencia. ¿Se entiende lo que digo? Sí. ¿Y qué ¿Y pasa? eso se estipula o es por destreza? O por, no sé, En este caso fue antigüedad. En el claro. caso de los tercios, por ejemplo, la destreza hacía que los más hábiles estuvieran en la primera línea y después bajando de calidad para atrás. Y eso Explicamos en los eso tercios, en Rocroi, ¿no? me parece que en Rockroll lo hablamos eso. Eso en los Claro. tercios era sagrado. Bueno, acá, cuando Chaucer forma el ejército, el coronel, el jefe del regimiento de Lorena, dice, no, yo no me tengo que parar acá en la batalla, me tengo que parar del otro lado donde está la guardia del rey. Y Chaucer que no sabe qué hacer, porque realmente, digamos, en estos tiempos estas cosas eran terriblemente importantes. Un siglo después, el comandante del ejército le pega un tiro al coronel y pone a otro. Se acabó. Pero acá era importante. Entonces, Choiseul accede a que se cambie la formación teniendo al ejército de Turena por delante. Cuando Turena ve eso, lo ataca, pero pierde porque es un desorden su propio ejército. Es decir, un ejército desordenado ataca a otro ejército que está desordenado y termina al azar la batalla. Y Turena pierde, realmente. En medio de todo esto, lo que va a suceder es que Luis XIV va a tener la mayoría de edad. Entonces, ahora accede a la corona directa. Ya no necesita la intermediación de su madre, no necesita un regente. Y dentro de poco tampoco lo va a necesitar a Mazarino. Mientras sucede todo esto, hay un sitio de París y Ana de Orleans, desde las murallas, le va a gritar al pueblo de París que le abra las puertas a los frondistas de relevo que vienen a sumarse a la batalla interna de París. Y ella va, dicen a dirigir, yo no estoy tan seguro, pero debe de acompañar el reordenamiento de los cañones de la Bastilla para que cuando la fuerza de relevo de la fronda entre a París, los monárquicos no la persigan y entonces van a usar los cañones de la Bastilla para detenerlos. Es decir, son desordenados y pobres, pero matan gente a rolete. Sí, eso nunca le faltó. Consulta No. a los dos. La Bastilla, que para la época de la, digamos, del estallido de la Revolución Francesa, la caída de la Bastilla, es poco. ¿Cómo está en este momento? ¿Cuál es la importancia de la Bastilla? Que si lo pensamos, digamos, respecto de la distancia que tiene del Louvre, es la nadita misma, están ahí. Se puede sentir el olor a pólvora cerquita. Sí, no, sí, sí, no, pero es una de las fortalezas de París, Digo, más allá de que tenga. claro, No, es importante, ¿por qué? Porque la Bastilla, si uno la mira hoy, está si yo mal no recuerdo, al noreste de Notre Dame, de la Ile de France. claro. Así que cuida un acceso ahí, cuida un acceso a lo que era el corazón de París en ese momento. Y por eso Ana de Orleans la puede usar para bombardear las tropas fuera de la muralla en una de las entradas a París. Claro. ¿Mm? Así que es una pieza de defensa muy importante. Que ¿Mm? poquísimos años después pasa a ser nada, ¿no, Juan? Claro, Después ya la Revolución Francesa es un símbolo más que algo real, claro. digamos. Casi no tienen armas, Mm. eh, no tiene tanta importancia en el sentido de defensa, es un símbolo,
por eso muchos historiadores sostienen que, bueno, la toma de la Bastilla no tiene tanta importancia en la revolución como se sostuvo hasta ese momento, en el sentido de que es más simbólico lo que Claro, sucede no sé, que hubiesen parado la posibilidad de una reconquista por parte de la monarquía o algo por el estilo, porque casi no quedaban presos, eh, pocos armas había, entonces era más simbólico en ese momento, pero también, digo, es volviendo un poco a lo que habíamos hablado hasta ahora, es también parte de esa política de Luis XIV que llevan a cabo, un poco peor, los herederos de Luis XIV, de sacar poder de París y llevarlo afuera de París. No me parece algo de más el hecho de que la Bastilla, en no muchos años, porque estamos hablando de ¿cuántos? 120 años, no es muchísimo tiempo sí, no es más, nada. eh, sea de un lugar muy importante para la defensa de la ciudad a un lugar simbólico. Claro. Te Y, interrumpí, Jorge, con no, lo que estaba no, haciendo no, María no, pero está Dolén. bien. Entonces, en todos estos escarceos, sobre todo Madame de Longueville, está negociando con emisario de Mazarino, porque por supuesto, ni Ana de Austria, ni Luis, ni Mazarino están en París. Está como contó Juan hace un rato, están paseando por otro lado, evadiendo su captura. Eh, Terminan negociando. Hay en estas idas y venidas de la Fronda un par de especie de renunciamientos o de apartamientos de Mazarino, porque Mazarino se está dando cuenta que él es uno de los focos de ataque a la monarquía. ¿Sí? Por eso no es accidental que es italiano, no es un francés. Entonces, los nobles lo van a atacar casi por xenofobia, no importa lo que haga. Así que varias veces hasta va a terminar desapareciendo de escena. ¿Qué pasa? Madame de Longueville logra un acuerdo, logra que pueda volver Luis XIV a París con su madre y empiezan a tener un acuerdo. En medio de todo esto, Turena se pasa de bando. Se metió con los frondistas acá por protegerlo a Condé, porque eran compañeros de armas en última instancia, y ahora se pasa al lado de la monarquía. Eh, La y eso, borocoteada es por guita, porque se había aburrido de pelear del lado de los que no le... la verdad yo ya lo he pensado muchas veces, porque esto también pasó en la guerra de religión. Se pasan de un bando a otro como si nada. Yo la verdad no tengo mucha explicación, o mejor dicho, se pueden buscar algunas explicaciones políticas circunstanciales, o incluso de victorias y derrotas, pero me parece que es como una reyerta familiar. No es Francia, son ellos. Entonces entre ellos no importa, pasamos de un lado del otro, me voy con mi tío, me voy con mi abuela, pero no creo que estuvieran tan interesados en Francia más que en ellos mismos y en el poder que podrían gestar. Eh, y Tureno, que era un hombre muy serio y demás, eh, se pasó. No hay mucha manera de justificarlo ni de explicar por qué lo hace. Más allá de que sí se puede decir que alguna derrota, que hay cosas que no sabemos, porque puede ser que haya discutido con su hermana o con el propio Condé o con cualquiera. Es decir, acá las reyertas personales también tienen mucho peso. No, claro. Pero, pero ¿qué sucede? Vuelve Luis XIV, Turena se vuelve monárquico. Tal vez tenga que ver también en el caso de Turena con que ahora hay un rey, no un regente, un primer ministro, sino que hay un rey. Es otra la relación, ¿eh? También. Entonces, todo parece que se va a calmar, pero viene lo que algunos llaman la última etapa de la fronda, que es lo que se llama la fronda de Condé. Ahí Condé, paso, ¿no? no porque ahora vamos a terminar. Ah, listo. Condé, ¿qué quiere? Él no quiere ceder su posibilidad de ser rey. Ese es el tema. Así que va a haber una última etapa en la que Condé va a ir perdiendo acólitos también y el hecho de que Luis se haga cargo directamente de la corona hace que muchos aristócratas empiecen a tener que ceder
Porque, vuelvo a lo mismo, no es lo mismo desbancar a un regente o un primer ministro que al rey. Es una relación totalmente distinta. Así que Condé va a terminar virtualmente exilado durante algunos años, y enojado con Luis XIV, y se va a agotar la fronda. ¿Y qué pasa? Y lo mencionó rápidamente Juan hace un momento. El impacto que produce todo esto en Luis XIV es ese hecho que decíamos antes. Yo no vuelvo a confiar en la aristocracia nunca más. En segundo lugar, los movimientos, esto que ha afectado a muchos, son movimientos de muchedumbres, aunque sean todos aristócratas, de presiones y discusiones y de gente que se le viene encima a este muchacho que era muy joven, del mismo modo que no le gustaban las muchedumbres a San Martín o a Napoleón, hace que Luis empiece a construir una política diferente, pero además le da un aspecto físico a la monarquía distinta de la de hasta ahora, que es, como dijo Juan, la construcción de Versalles. Versalles era ¿cómo se llama? Un castillo de casa, no tenía ningún valor, es decir, era para que el rey o cualquiera, con permiso del rey, fuera a cazar y tuviera un lugar donde comer lo que cazó, descansar o lo que fuera. Pero Luis empieza a construir allí un palacio completo para que sea sede de la corte, pero más que de la corte, sede del rey. La corte va a empezar como a adelgazarse, por decir. Es decir, va a haber muchos aristócratas que van a ir a Versalles, pero no van a pasar de un salón y consumir comida, nunca van a hablar con el rey, nunca van a hablar con un ministro, nunca va a pasar nada. O van a tratar cosas menores. Y es interesante la construcción física de la monarquía que hace Luis XIV, porque el que haya ido a Versalles recordará el famoso Salón de los Espejos, ese gran pasillo donde está iluminado por ventanas y grandes espejos. Ese gran pasillo, que yo no recuerdo, pero tiene como 100 metros de largo, en Sí. el centro tiene una puerta, que es la puerta del trono. Cuando Luis XIV atiende, se abren esas puertas y se aparece el rey. Encima de la arcada de la puerta hay una frase que dice: el rey gobierna por sí mismo. Y en ese salón, donde se recibía, por ejemplo, a los embajadores, el salón termina, a lo largo, termina en dos saloncitos. No recuerdo ahora, pero me parece que visto al rey, el de la derecha es el Salón de la Paz y el de la izquierda es el Salón de la Guerra. Y según donde lo mandaban al embajador, el embajador sabía el resultado de su gestión. ¿Mm? Del mismo modo que alguna otra relación. Y después lo que hace Luis es, en vez de apoyarse en la monarquía, a la que ya no le va a tener más confianza, en la aristocracia, empieza a construir un aparato burocrático de gobierno. Y se va a basar en funcionarios, a los que después le dará títulos nobiliarios, como a Letelier, como a Louvois, como a ¿cómo se llamaba el ministro de Economía? El que virtualmente crea el mercantilismo. Se me escapa el nombre. Sí, yo también. Claro, Ahí vamos. entonces ya no quiere tener un montón de gente con títulos, sino quiere gente que trabaje, gente que sepa lo que hacer y que pueda discutir lo que hay que hacer. Incluso hay una anécdota muy famosa que dice que cada vez que venía alguno con un proyecto, porque con algún aristócrata hablaba, entonces le contaba cómo era el proyecto y demás, entonces le pedía al rey la resolución. Y Luis los miraba, juntaba todos los papeles, se levantaba y le decía: lleve, es decir, lo voy a ver. Y no había resolución inmediata frente a la presión o el entusiasmo del aristócrata o del proyecto que fuera. Es decir, Luis construye una casa física para asentar el gobierno, y la estructura política del gobierno es tan sólida y aislada como esa casa.
Y esto es lo que le va a permitir a Francia, desde Luis XIV y virtualmente hasta Luis XVI, no tener más episodios como estos. Los aristócratas ya no van a tener el poder ni la posibilidad de hacer ningún levantamiento ni cosa que se le parezca. Y como va a mejorar el sistema administrativo del Estado, pese a que, por supuesto, va a haber impuestos, pese a que la gente no va a vivir súper bien y demás, la gente va a empezar a vivir mejor también. Y va a haber Em, mejor orden. Sí, Colbert era el... Colbert, Colbert, es decir, tres funcionarios profesionales. Eso es lo que tiene. Una Eso consulta está, también al tener, porque no es lo mismo, digamos, el funcionamiento de la aristocracia pudiendo ir y venir a los alrededores de París, digamos, teniendo al al palacio rey de no, en el centro, sí. que tenerla ahí medio parasitando, digamos, en Versalles, que es francamente lejos para la época. Este, Sí, y además sin ninguna posibilidad de hacer nada. claro, tal Porque, cual. digamos, el Louvre en última instancia, pese a los jardines de las Tullerías y el otro palacio y demás, era comparativamente pequeño. Entonces era más fácil tener acceso al salón de la corte. Acá en Versalles no te quiere atender, no te atiende. Claro. Si el que haya ido habrá visto que hay salones por todos lados, pero para llegar a acceder a este salón del trono, que está pegado al dormitorio de Luis XIV, que está a su vez pegado al dormitorio de la reina, y que además para acceder a ello hay que pasar por la sala de guardias. Bueno, los aristócratas se la pasaban paseando por todos lados, pero no era seguro que en algún momento alguien los atendiera. Y Y otra ellos, cosa más, sí, respecto de la formación, les consulto a los dos, la formación de Luis XIV, desde que, como dijo Juan, tiene un largo reinado, pasa por distintas etapas, pero desde que asume, ¿tiene una idea de Estado y de la guerra y de la relación con el resto de lo que vendría a ser, digamos, los otros reinos más o menos importantes de Europa, que está medio en formación, todo eso es medio, está en ebullición? Eh, ¿Cuál es la idea que tiene él de joven, digamos, apenas arranca, y la relación con el resto, Juan? A ver, creo que en parte es un poco como son los monarcas de esa época. Una unificación nacional de algún tipo, en el caso de él es bastante obvia, en el sentido del poder concentrado en él, pero también no hay que olvidar que no son líderes de países, sino que son también líderes de familia. Entonces, para Luis XIV es fundamental, o sea, siendo que se está empezando a sentar la monarquía borbónica en Francia, expandir eso. Entonces se hace muy evidente, por ejemplo, a partir de la muerte del rey Carlos en España en 1700, mm, la política de expansión del borbonismo en España y la sí, participación activísima de Francia en la guerra de sucesión. Digamos, yo diría que es como no es una ambivalencia, pero son dos partes, o tres, si quiere decir. Una, un aumento del poder político de la monarquía en Francia, un aumento del poder político exterior de Francia como nación, pero una cosa muy importante también es la expansión de la familia Borbona desde dentro de Europa. De mm, hecho, incluso Luis XIV hasta apoya a Jacobo en el momento de la Revolución Gloriosa. Digamos, de sí, hecho, Jacobo termina yendo a vivir a a, Francia. a Francia en sus últimos años, y Luis XIV lo acobija en Francia. Luis XIV apoya no sé, esa cosa que intentó hacer Luis no, Jacobo en Inglaterra para tratar Mm, de contrarrestar la invasión que venía, porque recordemos que la Revolución Gloriosa en Reino Unido fue la última vez que se invadió por tierra a la isla de Gran Bretaña. Entonces, No está acá el también hay defensor una, para...
No, bueno, Eh, pero, a ver, hay varias cosas. Primero el tema interno, que eso está bastante claro por lo que dijo Jorge y porque también por lo que se conoce generalmente, incluso con gente que no sabe historia, generalmente se sabe qué es Luis XIV y qué es el Rey Sol y cuál es la concepción política detrás de eso. Pero en el exterior hay intentar, en un momento en el cual ya no hay guerras de religión como tales, pero sí hay un apoyo cada vez más claro y reinos protestantes cada vez más fuertes. mm, Obviamente, en Inglaterra es el caso más claro, pero también las Provincias Unidas en los Países Bajos o algunos principados dentro del Sacro Imperio, etcétera. Ante la mínima posibilidad de que el catolicismo retorne a Inglaterra, Luis XIV apoya a Jacobo. De hecho, la segunda esposa, si no estoy mal, Jorge, decime sí. si me estoy equivocando, es francesa, la segunda esposa de Jacobo. Y Italiana, él italiana, perdón, italiana. digamos, tiene esta cosa Católica católica, italiana. Sí, exacto, tiene esta cosa también de retornar el catolicismo y además un intento de expandir al borbonismo en Europa, que en España es muy exitoso, porque si no recuerdan mal, actualmente la casa que gobierna en España sigue siendo la casa borbónica, sí. que después genera las revoluciones americanas y la independencia de todos los Mm, países, pero eso es para otro capítulo. sí, En un sentido sería, ¿cuál es el resultado de las políticas borbónicas? En mm, Francia, la Revolución Francesa, en España, la destrucción total del Imperio Español y las mm. revoluciones americanas. Mira, Es otro capítulo y hay que ver cuán culpable es Luis XIV de eso y cuán culpables en realidad son sus herederos, tanto en España como en Francia. Entonces, creo que sí, políticamente, de manera exterior, esa es más o menos mm. por lo que se va moviendo Luis XIV. Sí, Y hay, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Sí, em, respecto de cómo se plantea esto, porque venimos contando, digamos, esta serie de movimientos que de alguna manera tienen que ver con, a ver, respuestas de lo que son el resto de los estamentos al crecimiento del poder del rey y mm, el camino hacia la monarquía absoluta y cuáles son los mecanismos que se generan en el resto de la sociedad para resistir a eso, hasta que finalmente lo logran. Pero es un largo camino. no, claro, lo que pasa es que acá, decía, acá hay una cosa que, además de todo lo que dijo Juan, se va a sumar, y es que el derecho divino de los reyes va a tener más potencia. ¿Por qué? Porque ese absolutismo exclusivista sobre el rey tiene que tener un apoyo, y el apoyo es el derecho divino. Claro, Cuando Luis XIV apoya a su nieto para la corona española, antes de que sea coronado, en defensa de las posesiones de su nieto, futuras de su nieto, Luis XIV invade Francia, invade Flandes. ¿Pero por qué? Porque está defendiendo el derecho divino propio y de su nieto frente a los rebeldes de Flandes. Y no tiene ninguna otra explicación, ¿eh? Ninguna maniobra política, ni cosas, esas cosas que le ponemos la gente del siglo claro, por XXI. supuesto. Sí, Eh, que eh, es también una de las cuestiones a tener en cuenta cuando se habla de monarquías absolutas. Em, claro. y la otra cosa que les quería preguntar, como para pensar, bueno, finalmente el frondismo se cae, digamos. ¿Se cae muy cruentamente? Es muy arrasador o para los parámetros de la época es una cosa menor que la yaquerí? No, sí es menor. Igual, No, a es muy ver, menor. claro, sí, pero además hay otra cosa. ¿Sí? Es muy menor, como decíamos, piensan que muchas de las tropas eran mercenarias, así que se mueren mercenarios, no le importa a nadie. Claro. Es cruel, pero realmente es así. Hubo muertos, sí, obviamente. Pero piensen además que la Jacquerie tiene un aspecto de matanzas brutales, que hubo algunas, pero no son tantas como las que parecen. De hecho, los procedimientos judiciales posteriores a la Jacquerie tampoco son tantos, y no hay tantas condenas. Es decir, son más de impacto que de realidades cuando uno las empieza a escarbar. Pero ¿qué pasa? Los hechos quedan en la mente de la gente como la gente elige, no como el análisis posterior explica.
Sí, del y tema ahí también. tenés todo lo que tiene que ver con los simbolismos. Hablábamos de la Bastilla. Claro, claro, Este, claro. pero lo Ah, pensaba, Pero, sobre todo en este, decía, en este camino que estamos haciendo hacia la Revolución Francesa, que en ningún momento de la fronda, más allá de la protesta, digamos, fiscal o la protesta por los mm, privilegios y lo demás, se pone todavía, y estamos bastante cerca de la Revolución Francesa, en ningún momento se pone todavía en jaque el orden, digamos, el orden del Estado, el orden respecto de, por ejemplo, lo que estabas diciendo, Jorge, de mm, la condición divina de los reyes, o mm. la forma en la que de esa pirámide que tanto han descrito ustedes. O sea, todavía seguimos manteniendo esa cosa como sagrada, ¿no? Como escrita en piedra. Les pregunto a los dos Claro, que, como nos vamos acercando, digo, ¿en qué momento esta posibilidad filosóficamente y desde la política real empieza a cambiar? claro, lo que pasa es que acá falta, digamos, estas son, desde la yaquería hasta acá son luchas de intriga y poder. No hay ninguna otra cosa. Y nadie quiere cambiar el sistema. Claro, es que no solo nadie quiere, sino que a nadie se le puede ocurrir. Claro. No sabe ni qué hacer. A lo sumo podrán pedir, como pedían lo de la yaquería sobre todo, que son las que es la historia donde el pueblo más participa, comida. Recordemos que en la yaquería, cuando los campesinos van y entran a un palacio, un castillo, donde los nobles han huido, van directamente a la bodega, van a comer y a tomar vino. Sí, no Tienen tanto buscar hambre. armas. Es cierto. Claro, tienen hambre. Es decir, hasta ahí llega para resolver los problemas inmediatos. Lo que va a pasar es que cuando Luis XIV reorganiza el reino y aunque haya impuestos, mejore la forma de los cobros y mejore la forma de aplicar y multiplique el comercio y el comercio exterior, bueno, el estado de bienestar, digamos, Sí, es una mala palabra, va a ser mejor, si la gente va a vivir un poco mejor, no maravillosamente, pero un poco mejor. Ese vivir un poco mejor, que va a afectar un poco al campesinado, a la gente más pobre, a los comerciantes, burgueses y demás, y esos que están ahí al borde, los aristócratas de toga y demás, van a generar una clase de jóvenes instruidos que van a empezar a leer, a crear ideas, es decir, viene la ilustración ahora. claro. Sin eso, era imposible que alguien dijera, bueno, vamos a sacar la monarquía, porque alguien le iba a preguntar, bueno, ¿y qué ponemos? No, claro, Y y le iba a aparte, decir, sigamos con que "Claro, es fundamental la idea de además, todos. Perdón, dale, dale, Juan. otra cosa que es importante es que tampoco ni siquiera había hasta ese momento una monarquía parlamentaria. Primero, no habían llegado todavía a la Revolución Gloriosa, mm, que es un poco el puntapié de un sistema más balanceado de poderes. sí, Y por otra parte, no sé cuánto estaba en la cabeza de ellos o no, la revolución que había sucedido en ese momento, que era la revolución en 1642 en Inglaterra, había mm, generado en Inglaterra el mayor poder absoluto posible que haya tenido un gobernante inglés, que no fue de un rey, sino que fue mm, de Cromwell. el Lord Entonces, Protector. exactamente, el Lord Protector que después lo hereda a su hijo. Mm, Qué república tan maravillosa y poco relacionada con la familia que fue la del gobierno de sí, Cromwell. Pero no hay, yo creo que en este sentido me pongo un poco más filosófico y concibo la concepción de Kuhn respecto a cuáles son los paradigmas. No hay manera de pensar en otra cosa porque no hay nada mm, que haya roto eso. No hay una ventana de Overton que posibilite algo mm, distinto. Y como dijo claro, Jorge, es una pelea de poderes. Cuando fue la Yaquerí había una participación un poco más popular y sí hay una cosa no del quiebre de la monarquía, pero sí el mal gobierno, y ese mal gobierno está relacionado con la comida y poder comer y que se gobierne un poco mejor para poder comer. Las guerras de sí, religión tienen
ingrediente de que es una lucha feroz, pero por un tema que no tiene tanto que ver con la política, que tiene que ver con el tema religioso, que después se va hacia la parte política, pero Mm, fundamentalmente es un conflicto religioso en un momento en el cual era muchísimo más que lo que es ahora, por tanto se entiende la crueldad, se entiende las matanzas mm, de San Bartolomé, etcétera, se sí, entiende eso. La fronda es un conflicto en el cual hay una monarquía que se está comenzando a sentar, por tanto hay personajes que consideran que tienen todavía el poder más o menos necesario como para poder cambiar eso. No es 150 años de monarquía absoluta en mm, 1789 a decir, y la verdad es que si no damos vuelta a todo, esto no va a cambiar. claro. Es que tardaron muy poquito en darse cuenta porque pasaron de una Mm, monarquía parlamentaria a una república a cortarle la cabeza a un rey en 4 años. mm, Entonces, en un momento en el cual no hay un paradigma posible otro, no hay una monarquía absoluta, por supuesto, tampoco hay una república como se generó en Estados Unidos, más o menos un claro. poco más de un siglo después. No hay un conflicto eh, popular en el sentido de que hay una cosa de comida, de la gente que se está muriendo de hambre, a pesar de Mm, que hay un tema económico, pero no es gravísimo como en la época de la Revolución Francesa. Y el conflicto religioso ya ha pasado bastante de lado, no hay un tema, ahora ya no hay mm, un conflicto social de ese estilo. Es muy obvio que la Fronda, y además con personajes como Tureno, como cualquier, o como Condé, que van cambiando de un bando a otro como si mm, fuese cambiarse los calzoncillos, sin ningún problema, como que una vez soy monárquico, otra vez soy frondista, otra vez soy monárquico, y así como si fuese sí, lo mismo. Da a entender que no puede haber mucha crueldad en eso, porque no hay una ideología concreta. Es que es lo que más les conviene. Si en algún momento les conviene más uno, si en alguno más le conviene más otro, vamos viendo y vamos bandeando, según cómo viene la cosa. Por tanto, creo que obviamente de las grandes, de los grandes conflictos hasta la Revolución Francesa, la Fronda es la más pasiva y creo que en mm, algún momento la más sobredimensionada. Históricamente fue la más sobredimensionada de todas porque históricamente lo que generó es una visión en la cabeza de Luis XIV sobre cómo sí, tendría que gobernar. Y no mucho más que eso. No cambió mm, la estructura, no fue ni siquiera lo que pasó en la Jacquerie, de grandes matanzas o peligro de los nobles que se estaban ocultando en castillos porque pensaban que los iban a mm, quemar vivos. sí, No hubo mucho más que eso. Creo que por eso también es que es mucho menos cruel que todo lo que estuvimos viendo y por supuesto que todo lo que vendrá, ¿no? Por supuesto. mm. Sí, sí, la Fronda en última instancia parece una simple intriga de palacio, que tuvo un efecto Exacto, absolutamente contraproducente. Trataba de limitar los poderes del rey y simplemente lo multiplicó y lo liberó. La verdad es exacto, que el exactamente. resultado fue ese. Exactamente. Eh, Bueno, paso para sí. terminar, en la página siguiente, eh, Turena va a vencer a los españoles en la batalla de las Dunas y del lado español va a estar Condé. Ya. ¿Mm? Sin embargo, después de un par de años, Condé va a volver a pelear a favor de la corona, va a vencer en la batalla de Schneffels, y Luis XIV lo va a recibir. La primera placa, la que abre todo esto, tiene esa recepción de Luis XIV a Condé, este, donde en la escalinata real están las banderas del triunfo y demás. Pero claro, Luis XIV lo recibe ahora desde un poder absoluto donde ya Condé no va a poder hacer absolutamente nada. Mirá, la imagen Era- es terrible, es contundente. Una cosa mm, para los que nos Bueno, están escuchando por Evox o Spotify, pueden ir a nuestra página historiasbélicas.ar y ahí van a tener las imágenes. O sea que tranqui, después van y las ven. Eh, recordemos también que merece. Condé había sido, perdón, una sola cosa, había sido condenado a muerte por la Sí, Fronda. sí, Luis XIV lo perdona, pero había sido condenado a muerte, por eso tiene sí, que huir también en parte, y por eso nunca, pero también ahí me parece importante, Luis XIV no hace ningún esfuerzo por ir a buscar a España, a ver si hay alguien que lo pueda agarrar, a pesar de que estaba no, condenado a nada. muerte. Mm, Espera, cuando ve que todo se calmó, lo perdona y lo recibe, sí, pero había sido condenado a muerte. Vale la pena, creo, hacer en algún momento, Jorge, no tenemos a Guille para que Abdul anote, pero
hacer un picadito a lo largo de, y te comprometemos, Juan, para eso, a lo largo del reinado de Luis XIV, obviamente, digamos, de las guerras y batallas que tienen, muchas guerras y batallas que tienen a lo largo de su reinado, pero también la forma majestuosa de su reinado. Hay una cosa respecto de esto que tiene que ver con plantearlo como el aspecto que estamos viendo, ¿no? La cosa frívola y ostentosa y esa distancia, digamos, con el pueblo llano y demás. Y quizás deberíamos pegarle otra vuelta, porque hay una cosa en la construcción no sé si decirle el ego, pero de la cosa nacional, de la grandeza francesa, que tiene mucho que ver con Luis XIV y que no es despreciativa, digamos, de su pueblo llano, que se siente, al contrario, me parece que identificado. No sé si coinciden con eso. Sí, Sí, yo lo que veo comparativamente con otros tipos de monarquía de la época es que sí, hay un poco más de frialdad en los monarcas franceses con relación al pueblo. No lo desprecian, pero es mucho más fría que la relación que podía tener Federico Claro, o, sí, sí, razón. o María Teresa. La verdad que hay cierta frialdad, pero puede ser también que tenga que ver con la idiosincrasia. Los franceses son bastante jodidos de carácter, no nos engañemos. Así que, Son pero habría que caprichosos, si les explorarlo. va. Y, no, viste que vas a París y le preguntás a alguien en inglés y el tipo sabe inglés, pero te contesta en francés. Eso, Esa, no sé si se porque es mantiene. así. Me ha pasado últimamente que no me querían dar, no me querían vender un boleto porque no entendían la estación en eh, la que iba. eh, Juan, tu reflexión y cerramos. no, sí, totalmente, eso se ve mucho. A ver, también eso genera que los conflictos franceses siempre sean mucho más fuertes que los conflictos, o sea, los conflictos populares franceses sean mucho más fuertes que los conflictos populares que sucedieron en Inglaterra, en España o en otros lados, porque esa relación más frívola de lo popular con la monarquía hace que al momento de rebelarse el sector popular no tengan tantos miramientos sobre la monarquía porque no los despreciaban, pero los trataban de una manera mucho más frívola. Entonces, eh, se entiende por qué la Revolución Francesa, o se entiende por qué la Comuna de París, se entiende por qué la Revolución de 1830, la de 1848, se entiende sí, mucho en ese todo. sentido, total, y además también lo vemos en las formas de Napoleón, a Luis XIV, en las formas de Napoleón del tercero, y lo vemos también incluso en el hecho de que, por ejemplo, a Macron actualmente le dicen mini Napoleón, digamos, no es Tenés la por nada que sensación se de le que de dice todas así. maneras bueno, es difícil hablar ahora así tan generalizadamente. Hay un gran respeto por Napoleón, o sea, porque le dicen Napoleón, pero yo no tengo la impresión de que haya sido despreciado a posteriori de Napoleón. No es lo mismo Eh, que en, No, otros caídos, digamos, que otros en- emperadores caídos que después tienen desprecio. más o menos. En los últimos años, las fechas de aniversario de Napoleón no han tenido mucha trascendencia en Francia. ¿Eh? Mira, Ojo, no pero privadamente, porque digamos las organizaciones privadas sí, sí, no, que claro, claro. promueven, sí, pero digamos de un punto de vista nacional y demás, ha sido bastante pobre la reacción. ¿No? No sé si por envidia, porque no los compararan o por qué, pero realmente, e incluso hubo organizaciones napoleónicas privadas que se quejaron de eso. Mira. mm, también es cierto que el gobierno de Napoleón en sí no fue un gobierno terrible económica y socialmente, entonces ahí también hay un punto en No, el bueno, cual si vamos a empezar eh, por ahí, lo traemos al amigo de Wellington, Claro. y nos agarramos a palo todo. No empecemos por no fue ahí. un gobierno, no fue un gobierno mal. Entonces también hay un momento en el cual Francia tiene prácticamente todo un siglo, porque siglo XIX Francia tiene muchísimas revoluciones Sí. sucesivas. Muchas veces se mira para atrás y decís, ¿cómo estábamos con Napoleón para que de pronto vuelva la monarquía y no sea tan bueno y haya una revolución y después otra y después otra? Mm, Creo que en ese sentido hace también el hecho de que ya pasó mucho tiempo, ya pasaron más de 200 años, también mm. bueno, nos tenemos que volver a referir ahí o hablamos, no sé, de Gol, por ejemplo.
Sí. De Ya nos Gaulle también, metemos. otra persona que Sí, parece, en algunos más casos parecía Napoleón también. Sí, sí, seguro, seguro. debe haber algo en el agua. Bueno, señoras y señores, vamos a cerrar el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Ponemos al final la placa agradeciendo a nuestros donors y nada, ya saben que nos pueden escribir a historiasbélicasok@gmail.com. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Jorge. Nos vemos en la próxima. Gracias a todos. Chao, hasta luego. Suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.